Cuando el sol del amanecer tiñó de oro las vidrieras de la catedral donde se celebraría mi boda, en lugar de encontrar a mi prometida, descubrí un diario oculto que no solo desveló la más cruel de las verdades, sino que me destrozó el alma. Ella no me amaba, y toda nuestra vida había sido una farsa, orquestada por la avaricia y la manipulación de su familia. Hola, mi querido amigo. ¿Te has preguntado alguna vez si la ceguera más profunda no es la de los ojos, sino la del corazón, cegado por una ilusión cuidadosamente construida? Permítame presentarte a Damián Solís. Su nombre, que significa domador o el que somete, era una ironía brutal en aquel día de su supuesta boda, pues él, el arquitecto de sueños de cristal y acero, había sido, en realidad, el más ingenuo de los soñadores. A los ojos del mundo, Damián era la personificación del éxito. Sus trajes, siempre impecables, cortados a la medida por los sastres más afamados, caían sobre su atlética figura con una elegancia sin esfuerzo, un reflejo de su posición en la cumbre de la arquitectura de vanguardia. En su muñeca, un cronógrafo suizo, un regalo de Valeria, brillaba con la discreción de la fortuna bien llevada, pero era el brillo de sus ojos, cansados por las horas interminables de trabajo, pero llenos de una chispa idealista, lo que verdaderamente definía su apariencia. Sus manos, poderosas y delicadas a la vez, estaban ligeramente curtidas, no por la obra bruta, sino por las incontables noches dedicadas a trazar planos intrincados y a dar forma a maquetas de edificios que parecían desafiar la gravedad, sus dedos marcados por el roce constante del lápiz y la escuadra. Damián vivía en un ático dúplex en el corazón del distrito más exclusivo de la ciudad, una obra maestra de diseño minimalista que él mismo había concebido. Cada superficie de cristal pulido, cada pieza de arte contemporáneo, cada vista panorámica de la ciudad que se extendía bajo sus pies, era un testimonio de su éxito y de su visión. Pero ese espacio, tan perfecto en su arquitectura, se sentía ahora como un monumento a una mentira, un mausoleo a los sueños que había construido para Valeria, una mujer a la que creía su alma gemela. Los rincones ignorados de su apartamento no eran físicos, sino emocionales, las sutiles señales de desinterés de Valeria por sus proyectos, su constante insistencia en el lujo material, las miradas furtivas que compartía con su madre, Isabela, siempre cargadas de un significado que Damián, en su amor ciego, había desestimado como nervios de la boda o preocupaciones por el futuro. Las miradas y comentarios despectivos, aunque velados, le llegaban de la familia de Valeria, los de la Vega, una estirpe de rancio abolengo y fortuna menguante que se aferraba a su nombre como último bastión. Isabela, la matriarca, una mujer de apariencia pulcra y sonrisa afilada, nunca perdió la oportunidad de recordarle, con un tono dulzón que no disimulaba el veneno, sus humildes orígenes comparados con el legado inmaculado de su estirpe. «Querido Damián», le espetó Isabela una tarde, mientras discutían los detalles del banquete de bodas, «la familia de la Vega tiene ciertas expectativas. Nuestro apellido no puede ser asociado con modestias. ¿No crees que un menú más opulento reflejaría mejor nuestra posición?» Damián sintió un nudo en el estómago, pero su sonrisa forzada no se desvaneció. «Por supuesto, suegra, lo que Valeria desee», respondió, aunque su corazón se apretaba con una punzada de incomodidad. Su propia madre, una mujer trabajadora y sencilla, había notado la tensión. «Esa familia es particular, hijo», demasiado preocupada por las apariencias. Le había advertido una vez, su voz teñida de preocupación. Él, sin embargo, lo había atribuido a la inevitable fricción entre dos mundos que se unían.
Son exigentes, pero es su forma de amar. Quieren lo mejor para Valeria, y yo también. Se decía Damián a sí mismo, un mantra de autoengaño que lo mantenía a salvo de la cruda verdad. Quiero que ella tenga todo lo que merece, que su vida sea un cuento de hadas. Si eso significa ceder un poco en mis gustos, en mis valores, lo haré por ella. Este monólogo interno no era solo una justificación, era el pilar de su idealismo romántico, una barrera autoimpuesta contra cualquier atisbo de cinismo o desilusión. En su lógica, el amor verdadero lo podía todo, incluso fusionar mundos tan dispares. La humillación no era solo por las palabras hirientes, sino por el esfuerzo constante de adaptarse, de ser suficiente, de ser digno a los ojos de una familia que solo veía su chequera. Damián, el arquitecto de estructuras visibles, poseía un talento oculto mucho más profundo, una empatía casi sobrenatural y una intuición aguda para las emociones humanas, un ojo que le permitía leer entre líneas, percibir las tensiones invisibles y descifrar los motivos subyacentes de las personas. En su juventud había sido un observador silencioso, capaz de entender los conflictos familiares sin necesidad de palabras, o de calmar a un amigo con solo una mirada. Su memoria, antes fotográfica para los planos y los detalles arquitectónicos, se extendía también a las expresiones faciales, a los gestos sutiles, a los tonos de voz. Pero había suprimido esta habilidad, considerándola una debilidad en el mundo frío y calculador de los negocios, y, paradójicamente, la había apagado por completo en su relación con Valeria, permitiendo que el amor idealizado nublara su juicio. En el pináculo de su carrera, se había jactado de su olfato para los negocios, de su capacidad para ver el potencial oculto en cada proyecto, pero nunca aplicó esa misma perspicacia a la mujer con la que compartiría su vida. Este tesoro, esta capacidad de discernimiento emocional y analítico, había permanecido enterrado bajo capas de expectativas sociales y la deslumbrante fachada de Valeria. Cuando la verdad se revelara, la sorpresa sería monumental, no solo para los demás, sino para el propio Damián. Su círculo cercano, sus pocos amigos de verdad, lo veían como un hombre noble y quizás demasiado bueno para su propio bien. El impacto y la sorpresa serían brutales, que el hombre que había sido tan fácilmente engañado por el amor fuera capaz de desentrañar una red de engaños tan compleja, usando precisamente esa sensibilidad y esa capacidad de observación que todos, incluida Valeria, habían subestimado. Él era el ciego que, al perder la vista, lo vería todo. El día de la boda, un martes soleado que prometía un inicio idílico, se convirtió en el escenario de la más cruel de las desilusiones. El Grand Hotel, donde se preparaban para el enlace, bullía con la excitación de los invitados. Damián, ataviado con su traje de novio, con el corazón desbocado de alegría y nerviosismo, se dirigió a la suite nupcial de Valeria, llevando en sus manos un delicado ramo de orquídeas blancas, las flores favoritas de ella. La habitación estaba en silencio, extrañamente vacía. El aroma a perfume caro flotaba en el aire, pero no había rastro de la novia. Una punzada de inquietud, fría y afilada, le atravesó el pecho. ¿Valeria? Llamó, su voz apenas un susurro que se perdió en el silencio opulento. Recorrió la suite, su corazón latiéndole como un tambor de guerra. El caos de la preparación de la boda era evidente. Un vestido de novia sin colgar, zapatos de tacón abandonados a un lado, un tocado de perlas sobre la mesa, pero de Valeria ni rastro. En la mesita de noche, junto a la cama inmaculada, Damián vio un pequeño objeto que no recordaba haber visto antes. Era un diario de cuero envejecido, con un cierre dorado que parecía haber sido forzado. La curiosidad, una intriga nacida de la creciente angustia, lo impulsó a tomarlo.
No era el diario que Valeria mantenía públicamente, lleno de recetas y notas de decoración. Este era diferente, más íntimo. El escepticismo de Damián luchaba con el temor. ¿Por qué un diario así, aquí, el día de nuestra boda? Sus manos temblaban mientras abría el cierre, y la primera página lo golpeó con la fuerza de un rayo. No había poemas de amor, ni sueños compartidos, sino la letra elegante de Valeria, detallando planes, fechas y nombres. La lectura de las primeras líneas fue como una bofetada helada en el alma. Una fecha: 14 de junio 2020. Damián, el tonto, finalmente propuso matrimonio. El plan de mamá va viento en popa. El patán es lo suficientemente rico como para salvar la ruina de la familia, y lo suficientemente ciego como para creer que lo amo. ¡Qué asco! El corazón de Damián se detuvo en seco. El ramo de orquídeas se deslizó de sus manos y cayó al suelo con un crujido suave. La incredulidad lo invadió, un shock tan profundo que le vació la mente, dejándola en un silencio atronador. «Number, esto no puede ser. Es un error». Una broma de mal gusto, se repetía. Sus labios temblaban, incapaz de articular sonido alguno. Pero la persistencia de la señal, la crueldad explícita de las palabras, la frialdad de la letra de Valeria, lo golpeaba una y otra vez. Las páginas se volvieron un torbellino de mentiras y manipulaciones, cada entrada una puñalada helada en su pecho. Detallaba cómo ella y su madre, Isabela, habían orquestado su amor, desde el primer encuentro casual hasta la meticulosa planificación de cada etapa de su relación, todo con el único fin de acceder a la fortuna de Damián y sanear las deudas de los de la Vega. Nombres de empresas fantasma, acuerdos financieros secretos y menciones a un fondo de inversión offshore que Damián no conocía, todo estaba ahí, en la letra elegante de la mujer que amaba. La magnitud de la traición lo aplastó. El dolor físico de la angustia se extendió por todo su cuerpo. Sus pulmones se negaban a respirar. Era una farsa. Una elaborada, cruel, repugnante farsa, se dijo Damián. Su voz interna temblaba al borde del abismo. Cada beso, cada promesa, cada momento íntimo. Una mentira. ¿Cómo pude ser tan estúpido, tan ciego? La rabia, una furia gélida, comenzó a reemplazar el dolor punzante. El asco se mezclaba con la incredulidad. No solo lo habían engañado, lo habían humillado, utilizado como una herramienta para sus propios fines. Su visión del mundo, de las personas, de sí mismo, se hizo añicos. El aire en la suite nupcial, que antes olía a promesas y a futuro, ahora le quemaba las fosas nasales con el hedor de la traición. La chispa de la esperanza se había extinguido, reemplazada por un fuego helado de determinación. Number, esto no quedará así. No voy a permitir que se salgan con la suya. Number, yo los haré pagar. Les quitaré todo, como ellos me han quitado mi corazón, mi confianza, mi vida. Su cuerpo, antes tembloroso, se endureció con una resolución férrea, y sus ojos, antes llenos de dolor, ahora brillaban con una luz peligrosa, la luz de la venganza justa. El proceso de la transformación de Damián fue un descenso a los infiernos de la traición y un resurgimiento meticuloso, impulsado por una mezcla de dolor, rabia y una determinación implacable. No resumiré. La investigación comenzó con el diario. Damián se encerró en su ático, convertido en una fortaleza de soledad y dolor. Cada página del diario era una herida abierta, pero él la leía una y otra vez, buscando patrones, nombres, fechas. Las entradas, escritas con una frialdad y una soberbia que lo hacían vomitar, detallaban no solo la manipulación de su relación, sino una red de fraudes financieros que los de la Vega, liderados por Isabela, habían orquestado durante años para mantener su fachada de opulencia.
Hablaban de inversiones, que eran estafas piramidales, de donaciones a fundaciones fantasma para lavado de dinero, de préstamos que nunca se devolvían. La lectura de este diario se convirtió en su entrenamiento. Damián, el arquitecto de estructuras, ahora se convertía en un arquitecto de la venganza. Sus horas de práctica se tradujeron en noches enteras de análisis. Su mente, antes enfocada en la belleza de las formas, ahora se sumergía en la oscuridad de los números. Recordó su habilidad olvidada, la memoria fotográfica para los detalles, la empatía para leer las intenciones. Utilizó esta habilidad para conectar los puntos entre las vagas menciones del diario y los eventos financieros que había notado en los meses previos, pero que había desestimado. El zumbido constante de su computadora, antes una herramienta de diseño, ahora era el motor de su búsqueda, el sonido que lo mantenía despierto en las noches. El aroma del café nocturno, amargo y fuerte, se convirtió en el combustible de su obsesión. La recolección de pruebas fue una labor meticulosa y peligrosa. Damián visitó bancos, disfrazado, intentando obtener extractos de cuentas con nombres clave mencionados en el diario. Hizo llamadas anónimas a antiguos socios de los de la Vega, sembrando dudas, buscando grietas en su red. Cada paso era un riesgo. Un obstáculo significativo ocurrió cuando, al intentar acceder a la base de datos de una de las empresas fantasma mencionadas en el diario, su acceso fue detectado y bloqueado por un firewall sofisticado. Una amenaza velada apareció en su pantalla. Has cruzado una línea, Damián. Retrocede, o te arrepentirás. La frustración lo golpeó con la fuerza de un mazo. Son más poderosos de lo que pensaba. Tienen gente que los protege, pensó, su corazón desbocado, un sudor frío empapando su camisa. Los momentos de desesperación lo asaltaban. ¿Estoy loco? ¿Podré contra ellos? Son una mafia de cuello blanco. Quizás debería rendirme, aceptar la derrota y reconstruir mi vida lejos de esta podredumbre. Las lágrimas, que había contenido durante días, brotaron sin control, quemándole el rostro. Pero luego, la rabia, fría y pura, se encendió de nuevo. La imagen de Valeria, sonriendo en el diario mientras planeaba su ruina, lo impulsó a seguir. Number no, les daré el gusto. Ellos me robaron mi futuro, mi corazón. Yo les robaré su impunidad. Su monólogo interno se volvió una estrategia de guerra. Cada retroceso es una oportunidad para aprender. Debo ser más astuto, más sigiloso. No puedo enfrentarlos de frente. Debo buscar a quienes han sufrido por su avaricia. Ellos son mi ejército. Recordó una mención en el diario sobre un ingeniero informático inútil, al que los de la Vega habían despedido injustamente para encubrir una de sus operaciones. Esa sería su primera pista. La perseverancia se convirtió en su única arma, la obsesión en su escudo. Cada avance, cada pequeño descubrimiento, como cuando encontró un contrato de propiedad firmado por Isabela con una empresa fantasma en Luxemburgo, lo llenaba de una euforia fría, una confirmación de que estaba en el camino correcto. Las alianzas inesperadas fueron la luz en la oscuridad del infierno personal de Damián, la prueba de que, incluso en los escombros de la traición, podía surgir una conexión humana genuina. La primera alianza, la más urgente, fue con Marco, su antiguo colega de universidad y mejor amigo. Marco, un arquitecto talentoso, pero de espíritu más pragmático, había sido el único que, desde el principio, había notado la velocidad con la que se desarrollaba la relación de Damián con Valeria y la excesiva atención de los de la Vega a los detalles financieros. Al ver a Damián en el estado en que lo encontró, destrozado y con el diario en la mano, la incredulidad inicial de Marco se transformó en una furia protectora. Su apartamento, desordenado y lleno de libros de arquitectura,
se convirtió en el cuartel general de Damián. La confianza se forjó sobre la base de una amistad inquebrantable. Marco, siempre leal, le creyó sin dudarlo. Damián, sé que esto te duele, pero te prometo que no estarás solo. Juntos desenterraremos cada una de sus mentiras, cada uno de sus malditos secretos, le dijo Marco, con la voz grave, colocando una mano firme en el hombro de Damián. Sus conversaciones eran una mezcla de desahogo emocional y planificación estratégica. Damián le leía fragmentos del diario, y Marco, con su mente analítica, lo ayudaba a discernir los detalles técnicos, a buscar los nombres de empresas y contactos en bases de datos públicas. Su aportación concreta fue inmensa, su apoyo incondicional y, lo más importante, su capacidad para conectar a Damián con Sofía Márquez, una investigadora privada de renombre, especializada en fraudes corporativos. Marco había trabajado con ella en un caso anterior de corrupción en una constructora. Sofía Márquez era una mujer de unos 40 años, con una presencia imponente y unos ojos azules penetrantes que parecían ver a través de las almas. Su oficina, discreta y sin adornos, olía a papel viejo y a café frío. Cuando Damián y Marco la visitaron, Sofía los escuchó con un escepticismo inicial, pero su interés se encendió cuando Damián, con una precisión asombrosa, le detalló los intrincados esquemas de fraude descritos en el diario. Vio en Damián no solo a una víctima, sino a un hombre con una mente brillante y un deseo implacable de justicia. La confianza se forjó a través de la profesionalidad y la empatía mutua. Sofía, que había visto lo peor de la avaricia humana, reconoció la pureza del dolor de Damián. Este no es un caso de celos, Damián. Esto es un patrón. Los de la Vega han estado haciendo esto durante años, y son intocables. Hasta ahora. Sofía se convirtió en la estratega maestra de Damián. Le proporcionó acceso a una red de contactos en el mundo legal y financiero subterráneo, le enseñó métodos de investigación encubierta y lo guió en la recolección de pruebas irrefutables. Las interacciones entre ellos eran intensas, llenas de diálogos técnicos y dilemas morales. ¿Estás dispuesto a ir hasta el final, Damián? Esto podría destruir tu reputación, incluso tu vida, le preguntó Sofía una tarde, mientras revisaban un paquete de documentos bancarios cifrados. Estoy dispuesto a perderlo todo de nuevo, Sofía, si eso significa que ellos pagarán por lo que hicieron. La verdad no tiene precio, respondió Damián, su voz firme. La aportación concreta de Sofía fue invaluable. Conectó los nombres de empresas del diario con casos de fraude no resueltos. Rastreó los movimientos de capital a través de bancos suizos y paraísos fiscales. Y lo más crucial, identificó a un cerebro detrás de los de la Vega. Un poderoso abogado corrupto llamado Santiago Rojas, que había protegido sus crímenes durante décadas. La escalada de tensión se hizo palpable, un crescendo de amenazas y contraataques que elevaba la presión hasta un punto insostenible. Los de la Vega, sintiendo el cerco de la investigación de Damián, comenzaron a mostrar signos de desesperación. Isabela, la matriarca, en particular, se volvió más errática, su fachada de calma quebrándose con frecuencia. Las llamadas telefónicas de su parte a Damián se volvieron más frecuentes. Sus tonos de voz, antes condescendientes, ahora se tiñeron de una amenaza apenas velada. La primera confrontación menor ocurrió en un encuentro casual en un exclusivo club de golf, al que Damián fue con Marco para una reunión de negocios ficticia. Isabela, con Valeria a su lado, se acercó a Damián, su sonrisa afilada como un bisturí. Damián, querido, me han llegado ciertos rumores sobre una obsesión tuya con el pasado. Deberías tener cuidado. Los fantasmas, a veces, se vengan de quienes los despiertan, siseó Isabela, sus ojos gélidos brillando con una advertencia clara.
Damián sintió el corazón acelerado. Un sudor frío le perlaba la frente. Su reacción inicial fue un nudo de miedo en el estómago, un deseo de huir. Pero recordó las palabras de Sofía. Ellos se alimentan de tu miedo. Muéstrales tu firmeza. Con una calma que sorprendió a las dos mujeres, Damián respondió, su voz baja, pero con una firmeza que las desarmó. Los fantasmas, suegra, a veces son los verdaderos criminales, y la verdad siempre se venga, no importa cuánto intenten enterrarla. La sonrisa de Isabela se congeló, sus ojos se abrieron desmesuradamente, y Valeria, a su lado, palideció. Se dieron la vuelta abruptamente, dejando un rastro de tensión en el aire. Una segunda amenaza directa llegó por un canal más oscuro. Días después, un mensaje anónimo con una fotografía de la madre de Damián, tomada discretamente cerca de su modesta casa, apareció en su teléfono. El mensaje: el juego tiene consecuencias, Damián. Y no estás jugando solo. Detente. El terror lo invadió. Su madre, su familia, el único pilar que le quedaba, estaba en peligro. Sus manos temblaron incontrolablemente. Un nudo de rabia y desesperación se formó en su garganta. ¿Estoy arrastrando a mi familia a esto? ¿Es mi venganza más importante que su seguridad? Se preguntó, la duda carcomiéndole el alma. El monólogo interno de Damián se volvió un torbellino de cálculos estratégicos y dilemas morales. Debo protegerlos. Pero si me rindo ahora, ellos seguirán impunes, y mi familia siempre vivirá bajo su sombra. Number. Esto debe terminar, y terminará conmigo exponiéndolos, por mi madre, por mi honor, por todas sus víctimas. La paranoia de los de la Vega se manifestaba en sus movimientos cada vez más erráticos. Ventas rápidas de activos, vuelos privados a destinos exóticos, reuniones secretas con abogados en la oscuridad de la noche. Sentían la presión, como si una red invisible se apretara lentamente alrededor de sus cuellos. Y Damián, el tonto, era el que tiraba de los hilos. La tensión era un hilo fino, a punto de romperse. Sabía que la confrontación final era inminente y que esta vez el telón se alzaría, revelando la verdad más cruda y más justa para todos. Y así llegó el momento cumbre, la noche en que el sol no se ocultaría sin antes haber iluminado la verdad más oscura. El clímax explosivo, la revelación central que desmantelaría el imperio de mentiras de los de la Vega y vindicaría el espíritu destrozado de Damián. La escena se configuró en la esperada Gala de las Familias Fundadoras, un evento anual que celebraba a las estirpes más antiguas y poderosas de la ciudad, y donde la familia de la Vega, liderada por Isabela, recibiría un premio por su legado de honor y servicio. El lugar, el gran salón de los ilustres en el antiguo club cívico, era un derroche de opulencia. Sus techos altos adornados con frescos históricos, sus paredes cubiertas de retratos de figuras prominentes del pasado. Cientos de invitados de la más alta sociedad, ataviados con sus mejores galas, se codeaban entre copas de cristal y susurros de complacencia. Isabela, ataviada con un vestido de seda azul que la hacía parecer una reina, presidía la mesa principal con una sonrisa satisfecha, mientras Valeria, en un diseño deslumbrante, reía con una falsa dulzura, ya comprometida con otro magnate mayor, un nuevo peón en el tablero de su madre. La atmósfera inicial era de autofelicitación y una pomposa autocomplacencia. El acto de la revelación fue una coreografía de precisión, silenciosa y devastadora. Damián, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, había logrado colarse en la gala como invitado de un colega influyente de Sofía. Vestía un traje sencillo, pero impecable. Su presencia, aunque discreta, emanaba una nueva autoridad.
Marco y Sofía estaban en la sala, discretamente mezclados entre los invitados y el personal, listos para ejecutar la fase final. El momento clave llegó cuando Isabela subió al estrado, su voz resonante agradeciendo el premio por la integridad de su familia. Es un honor inmenso para los de La Vega recibir este reconocimiento por nuestra intachable trayectoria, un legado de honradez. En ese preciso instante, Damián, con una calma que desarmó a los presentes, caminó silenciosamente hacia el centro del salón, sus pasos amortiguados por la alfombra. No levantó la voz, no hizo un gran gesto. Simplemente, con movimientos suaves, extrajo de su maletín un pequeño proyector de hologramas. Lo encendió. En el centro del escenario, donde Isabela estaba a punto de cerrar su discurso, apareció una serie de hologramas tridimensionales. No eran imágenes simples, sino complejos diagramas de flujo financieros. Primero, se materializó el diario de Valeria, abierto en una página crucial, con la letra de ella flotando en el aire. Luego, se conectaron los diagramas. Transacciones de millones de dólares a empresas fantasma en paraísos fiscales, nombres de inversores defraudados y, lo más impactante, fotografías de documentos falsificados con la firma de Isabela y Valeria, vinculándolas directamente a la estafa piramidal que había llevado a la ruina a cientos de pequeñas familias. Cada palabra del diario, cada línea de la pantalla, cada cifra de la estafa, se proyectó con una claridad escalofriante. Las reacciones en tiempo real fueron un espectáculo de drama puro. Isabela, la matriarca, pasó del shock inicial a una negación rabiosa. Su sonrisa satisfecha se desvaneció. Su rostro se tornó de una palidez mortal, luego un rojo intenso, casi purpúreo, mientras el pánico se apoderaba de ella. Sus ojos, desorbitados, se fijaron en los hologramas, incapaces de procesar la magnitud de la revelación. ¿Qué es esto? Seguridad. Apaguen esto. Es una farsa. ¡Un montaje!, gritó, su voz, antes de una retórica controlada, ahora aguda y estridente, apenas reconocible, cargada de terror. Un sudor frío perló su frente, goteando por sus sienes, empapando su vestido. Sus manos temblaban incontrolablemente, y el micrófono que sostenía se deslizó de sus dedos con un golpe seco que resonó en el silencio. Intentó justificar, balbucear. «Él está loco, es un resentido, todo es mentira». Su digna compostura se desmoronaba como un castillo de naipes. Valeria, a su lado, sufrió una transformación igualmente visceral. Su rostro, antes inmaculado, se contrajo en una expresión de horror puro. Sus ojos, que siempre calculaban, se abrieron desmesuradamente, las pupilas dilatadas por el pánico. Llevó ambas manos a la boca, intentando sofocar un grito, pero solo un gemido estrangulado escapó de sus labios. Su vestido deslumbrante, antes un símbolo de su triunfo, parecía ahora una mortaja, mientras su figura se encogía. Las lágrimas, lágrimas de furia e impotencia, comenzaron a rodar por sus mejillas, arrastrando el maquillaje en un rastro grotesco. La vergüenza y el shock eran tan abrumadores que su cuerpo entero pareció desfallecer, y su prometido, el magnate mayor, se apartó de ella con una mueca de asco. Los aliados de Damián, Marco y Sofía, se mantuvieron firmes. Marco, con una mirada de satisfacción contenida, asintió con lentitud. Sofía, con una sonrisa fría en sus labios, había activado el plan B. Las pantallas gigantes del salón, que solían mostrar fotos de la familia de La Vega, ahora proyectaban noticias de última hora de las agencias de investigación federales, con titulares sobre fraude de la Fundación de La Vega y esquemas Ponzi conectados a la élite social. Los espectadores, la élite de la sociedad, se sumieron en un silencio atronador. Los murmullos comenzaron como un leve zumbido,
Luego crecieron en volumen, convirtiéndose en un clamor de indignación. Ojos muy abiertos, mandíbulas caídas. Las expresiones faciales pasaron del aburrimiento a la estupefacción, luego a la repulsión y finalmente a un horror silencioso. Algunos se levantaron de sus asientos, otros sacaron sus teléfonos, no para grabar el triunfo de los de la Vega, sino su vergüenza. El clic de las cámaras de los periodistas, que habían sido alertados por Sofía, era el único sonido constante, un ritmo incesante que documentaba el colapso de un imperio. El cambio de poder fue instantáneo, palpable. Damián, el novio abandonado, el arquitecto de sueños rotos, se irguió con una dignidad que superaba cualquier fortuna. Su voz, que Isabela había acallado, resonó en la sala, clara y firme. «Señoras y señores», dijo Damián, su voz cargada de una autoridad innegable que venía de la verdad. «Las pruebas que han visto son la dolorosa realidad. Valeria y su madre, Isabela de la Vega, no solo me defraudaron a mí, sino a cientos de familias que confiaron en su supuesta integridad. Han operado una red de fraude y lavado de dinero durante años, utilizando su apellido como un escudo». Señaló a Isabela, quien, pálida y sudorosa, ahora era un espectro de su antigua arrogancia. La honestidad no es un adorno, es el cimiento de la verdadera dignidad, y la suya se ha derrumbado hoy. En ese instante, los agentes federales, que habían sido alertados por Sofía y se habían infiltrado en la gala, irrumpieron en la sala. El agente a cargo se acercó a Isabela y Valeria, quienes se desplomaron en el atril, sus rostros una máscara de derrota. «Isabela y Valeria de la Vega», dijo el agente, su voz resonando en el silencio, «quedan arrestadas por cargos de fraude organizado, lavado de activos y conspiración para cometer estafa». Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Isabela con un chasquido metálico, un sonido que selló su destino. Valeria, al ver las esposas, emitió un chillido ahogado antes de ser escoltada, con la cabeza gacha. El inicio de la caída de los antagonistas fue visceral y pública, un castigo que jamás imaginaron que enfrentarían ante los ojos de un mundo que ahora los vería no como triunfadores, sino como vulgares criminales. La caída de Isabela y Valeria de la Vega fue una espiral descendente, cruel y metódicamente detallada, que se desplegó ante los ojos de una sociedad que antes las reverenciaba. Las ramificaciones legales fueron ineludibles y severas, arrastrando no solo a ellas, sino a toda la estructura financiera oculta de su legado familiar. Tras su humillante arresto en la gala, el escándalo explotó con una virulencia sin precedentes, devorando su reputación y su estatus social en cuestión de horas. Los medios las retrataron como las reinas de la estafa, la personificación de la hipocresía y la avaricia. La indignación pública fue feroz, no solo por el fraude financiero, sino por la crueldad con la que habían manipulado la vida de Damián. Fueron procesadas por múltiples cargos de fraude organizado, lavado de dinero, estafa piramidal y conspiración. Las pruebas presentadas por Damián, meticulosamente corroboradas por Sofía y Marco, eran tan voluminosas como irrefutables. En los juicios, que se prolongaron durante meses, Isabela intentó una y otra vez culpar a socios menores, a asesores financieros, incluso a Damián, tachándolo de vengativo y mentalmente inestable. Valeria, por su parte, intentó apelar a su belleza, a su inocencia y a su amor por Damián, pero sus lágrimas falsas no conmovieron hasta Tateaquerla a nadie. Su arrogancia se desmoronó bajo el peso de la evidencia. La palidez, el sudor frío, los tartamudeos y la furia descontrolada que exhibían en el tribunal se convirtieron en un triste espectáculo que confirmaba su culpabilidad.
la pérdida de sus propiedades fue implacable. La histórica mansión de La Vega, sus apartamentos de lujo, las joyas de la familia, las cuentas bancarias en paraísos fiscales, todo fue embargado y liquidado para compensar a las miles de víctimas de su estafa piramidal y para pagar las exorbitantes multas impuestas por el Estado. La fortuna, que habían mantenido con engaños durante generaciones, se desvaneció, dejando solo deudas monumentales y una reputación arruinada. Isabela fue condenada a una pena de prisión sustancial, la máxima permitida por la magnitud de sus crímenes, mientras que Valeria, aunque con una pena menor, también fue sentenciada a varios años tras las rejas. La nueva realidad de Isabela era una celda pequeña, compartida con reclusas que la miraban con desconfianza. Su elegante vestimenta fue reemplazada por un uniforme carcelario. Su cabello, antes impecablemente peinado, ahora descuidado. La comida de prisión, insípida y monótona, era una burla cruel a sus banquetes. La escena de su degradación era brutal para ella. Una mujer que había vivido para el poder y la imagen, reducida a un número, sin voz ni influencia, sus días dictados por los horarios de la prisión. Valeria, por su parte, perdió su belleza superficial y su brillo. Sin la fortuna de su madre para mantener su estilo de vida, su figura se encorvó, su piel se opacó, y la desesperación se apoderó de sus ojos. Salió de prisión como una mujer quebrada, sin amigos, sin dinero, sin futuro, enfrentando un mundo que la despreciaba. Escenas de su degradación llenaron los noticieros. Valeria, sin maquillaje, con ropa barata, buscando trabajo en cafeterías, siendo reconocida y rechazada con desprecio. David y Celeste, los que habían creído poder vivir por encima de la ley, se encontraron solos, despojados de todo, enfrentando un futuro de ruina y olvido. El triunfo resplandeciente de Damián no fue el regreso al lujo desmedido, sino el nacimiento de un nuevo ser, un líder forjado en la adversidad y la humildad, mi querido amigo. La sanación emocional fue un proceso lento pero profundo. Damián no solo recuperó parte de sus propios ahorros, sino que, con la ayuda de Sofía y Marco, se aseguró de que las víctimas de los de La Vega recibieran una compensación justa de los activos recuperados. Su nuevo estatus profesional fue meteórico, no en la construcción de edificios grandiosos, sino en la edificación de la justicia y la ética. Fundó la Fundación Veritas Solís, una organización dedicada a la investigación y denuncia de fraudes financieros y a la defensa de las víctimas de crímenes de cuello blanco. Su nueva oficina, ubicada en un edificio más modesto, pero con una atmósfera vibrante de propósito, estaba lejos del frío minimalismo de su anterior ático. Ahora, sus paredes estaban decoradas con diagramas de casos resueltos, un recordatorio diario de su nuevo camino. La riqueza de Damián ya no se medía en cifras bancarias, sino en las vidas que ayudaba a reconstruir y en la esperanza que sembraba. Su sanación emocional fue profunda. El dolor se transformó en compasión, la rabia en determinación. Las manos que antes temblaban de angustia, ahora se movían con la confianza de quien ha encontrado su verdadero propósito. El impacto en su familia fue inmenso. Su madre, que había llorado por su sufrimiento, ahora lo veía con un orgullo inmenso. Su salud mejoró y su espíritu se rejuveneció al ver a su hijo convertirse en un faro de integridad. Su hermana menor, que había estado luchando por encontrar su propósito, se unió a la fundación de Damián como su directora de Relaciones Públicas, aportando su talento y compartiendo la visión de su hermano. Las vidas de sus seres queridos, antes ensombrecidas por la preocupación, ahora florecían bajo la luz de su éxito. La filantropía de Damián se convirtió en su legado. Utilizó su aguda mente analítica y su experiencia en investigación
para formar equipos de expertos en auditoría forense que trabajaban pro bono para víctimas sin recursos. Creó programas educativos en universidades y escuelas de negocios para fomentar la ética y la transparencia en el mundo financiero, asegurándose de que las futuras generaciones no cayeran en las trampas de la avaricia. Su historia se difundió, inspirando a incontables personas a defenderse de la injusticia y a encontrar fuerza en su propia resiliencia. La Fundación Veritas Solís se convirtió en un referente internacional en la lucha contra el fraude. Los reencuentros significativos fueron la guinda de su vindicación y la prueba de la madurez de su espíritu. Un día, en un evento de recaudación de fondos para su fundación, se encontró con el prometido de Valeria, el magnate mayor que la había abandonado en la gala. El hombre, con el rostro pálido y los ojos llenos de vergüenza, se acercó a Damián con cautela. «Damián, no sé cómo disculparme por mi ceguera. Eres un hombre de honor». «Admiro lo que has hecho». Damián le ofreció una sonrisa compasiva, sin rastro de rencor. «Todos merecemos la oportunidad de ver la verdad, señor. Lo importante es que la haya encontrado». No hubo regodeo, solo una tranquila dignidad. Otro reencuentro sucedió en la calle, con uno de los periodistas que había cubierto el escándalo de los de la Vega con especial saña. El periodista, al ver a Damián, se acercó con respeto. «Señor Solís, su historia ha cambiado la forma en que veo el poder y la justicia. Gracias por su verdad». Damián asintió. Su paz interior era su mayor triunfo. Ya no era un esclavo de una ilusión, sino el arquitecto de un futuro más justo. Su nueva vida, aunque sin el brillo superficial de antes, era infinitamente más rica en significado, en impacto y en una felicidad profunda que el dinero jamás podría comprar. Así, mi querido amigo, la historia de Damián Solís nos resuena con la melodía inquebrantable de la verdadera grandeza del espíritu humano, una partitura escrita con las notas de la resiliencia, la integridad y una dignidad que florece incluso en los escombros de la traición más profunda. Nos recuerda, con la fuerza de un susurro que se convierte en un clamor, que el valor de una persona no se mide por las apariencias que proyecta, ni por el grosor de su cuenta bancaria, sino por la profundidad de su alma y por la capacidad de su corazón para perdonar, para transformar el dolor en propósito y para buscar la justicia no por venganza ciega, sino por la verdad. El legado de Damián no es solo la recuperación de fortunas o la exposición de fraudes, es el de un faro de esperanza para todos los que alguna vez se sintieron engañados, humillados o despojados de su propia valía. Su historia, sin filtro alguno, nos grita una verdad fundamental, que la honestidad y la perseverancia, incluso cuando se enfrentan a la oscuridad de la avaricia y la manipulación, siempre encuentran un camino. Nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad de amar con sinceridad y en la valentía de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Porque, ¿sabes? A veces, el mayor desengaño es el empuje necesario para descubrir el tesoro oculto de nuestro propio ser, y la traición más cruel es la llave a un destino que jamás nos hubiéramos atrevido a soñar. El viaje de Damián no fue solo una vindicación personal, fue un himno a la fortaleza del espíritu humano, un recordatorio de que, incluso cuando el mundo te abandona en el altar de la vida, tu verdad puede mover montañas y, en un giro del destino, no solo curarte, sino convertirte en el arquitecto de la justicia para otros.